Carl Jung. Sincronicidad. Las agrupaciones casuales o series parecen carecer de significado según nuestro actual entendimiento, ajustándose generalmente a la probabilidad. Sin embargo, hay incidentes cuya probabilidad invita a la reflexión. Un ejemplo personal lo observé el 1 de abril de 1949, era viernes, y coincidentemente teníamos pescado para comer, se mencionó la tradición de las inocentadas de ese día, y se produjeron varios encuentros relacionados con peces, desde dibujos hasta sueños, mientras yo estudiaba la simbología del pez en la historia. Esto ocurrió sin que la mayoría de los involucrados supieran de mi interés en el tema. Es razonable interpretar ciertos encuentros como coincidencias significativas, es decir, conexiones que no se rigen por la causalidad. Personalmente, estos eventos me han causado una gran impresión, sugiriéndome incluso un carácter sobrenatural. Frecuentemente nos sentimos inclinados a pensar que esto no puede ser simplemente una coincidencia, aunque no sepamos precisar el significado de nuestras palabras. La intensidad de una impresión no valida la coincidencia fortuita de tales eventos. Aunque resulte sorprendente la repetición del tema del pez 6 veces en un lapso de 24 horas, debemos considerar que comer pescado los viernes y las referencias al pescado de abril el 1 de abril son prácticas comunes. Mi trabajo en la simbología del pez durante ese periodo y el simbolismo recurrente del pez como representación de deseos inconscientes no ofrecen justificación para atribuir a estos encuentros algo más que el azar. Por lo tanto, las secuencias o series formadas por eventos comunes deben ser vistas, por ahora, como coincidencias fortuitas y clasificadas como conexiones acausales. La visión predominante es que todas las coincidencias son meras casualidades y no requieren interpretaciones acausales. Esta perspectiva se sostiene mientras no se demuestre que la frecuencia de tales coincidencias supera los límites de la probabilidad. Si se probase lo contrario, indicaría que existen combinaciones de eventos no causales que requieren para su explicación un factor ajeno a la causalidad. En ese caso, deberíamos reconocer que los fenómenos están interconectados tanto por cadenas causales como por conexiones cruzadas significativas. Schopenhauer, en su ensayo sobre el diseño aparente en el destino del individuo, fue pionero en los conceptos que estoy explorando. Se enfoca en la simultaneidad de eventos no relacionados causalmente, a los que denominamos azar, y los compara con una disposición geográfica donde los paralelos actúan como conexiones transversales entre meridianos, vistos como cadenas causales. Según Schopenhauer, los eventos en la vida de una persona se entienden bajo dos tipos de conexiones, la conexión objetiva y causal del proceso natural y la conexión subjetiva, que depende de la percepción del individuo y es tan subjetiva como sus sueños. Ambos tipos de conexión coexisten, haciendo que el evento sirva de enlace entre dos cadenas distintas, creando un destino entrelazado que supera nuestra comprensión, posible solo a través de una armonía preestablecida. Schopenhauer identifica a la voluntad trascendental como la causa primera, de la que emergen todas las cadenas causales y establecen conexiones significativas a través de su cruce. Aunque creía en un determinismo absoluto y en una causa primera, estas suposiciones carecen de prueba. La causa primera es un mito filosófico, creíble solo como una unidad que es también múltiple. La validez estadística de las leyes naturales y el indeterminismo que permiten sugieren que la explicación de coincidencias significativas requiere algo más que la causalidad. Los pensamientos de Schopenhauer, aunque provenientes de una época dominada por la causalidad como categoría explicativa a priori, reconocen la complejidad del problema sin ofrecer soluciones simplistas. Al abordar este desafío desde una base trascendental, sugiere que la voluntad informa la existencia a todos los niveles, creando no solo armonía entre eventos simultáneos sino también predestinando eventos futuros en forma de destino o providencia. Frente al habitual pesimismo de Schopenhauer, su teoría emana un tono inesperadamente amigable y optimista, algo difícil de resonar en la actualidad. Nos separa de su tiempo uno de los siglos más desafiantes e influyentes, una era aún cercana a concepciones medievales donde el pensamiento filosófico pretendía superar los límites de la demostración empírica.
Los arquetipos son elementos estructurales que organizan los procesos del inconsciente, actúan como patrones de conducta. Además, poseen una carga específica y generan efectos enigmáticos, manifestándose a través de emociones intensas. Estas emociones pueden reducir parcialmente el nivel de conciencia, ya que, aunque iluminan un contenido específico más allá de lo normal, desvían energía de otros contenidos que podrían permanecer en la conciencia, oscureciéndolos o llevándolos al inconsciente. El estado emocional, al disminuir la conciencia, reduce la capacidad de control, ofreciendo al inconsciente la oportunidad de manifestarse. De este modo, contenidos inesperados o reprimidos del inconsciente emergen y se expresan a través de las emociones. Estos contenidos suelen ser de carácter más primitivo o inferior, revelando así su origen arquetípico. Como demostraré más adelante, parece que algunos fenómenos de sincronicidad o simultaneidad emergen de los arquetipos. La notable orientación espacial de los animales también podría sugerir una relatividad psíquica del espacio y el tiempo. Un ejemplo es la peculiar orientación temporal del gusano palolo, cuyos segmentos reproductivos emergen en la superficie del mar justo antes del último cuarto menguante de la luna en octubre y noviembre. Una hipótesis sugiere que esto se debe a la aceleración terrestre causada por la gravedad lunar en ese periodo, aunque por motivos astronómicos, esta explicación no es viable. La coincidencia numérica entre el ciclo menstrual humano y las fases lunares es solo eso, una coincidencia numérica sin correlación probada. El concepto de sincronicidad ha sido un enigma para mí desde mediados de los años 20, cuando investigaba un fenómeno del inconsciente colectivo y me encontraba constantemente con relaciones que no podía descartar como meras coincidencias o secuencias aleatorias. Lo que descubrí fueron coincidencias tan significativamente relacionadas que su probabilidad de ocurrir por azar era increíblemente baja. Por ejemplo, presencié un evento en el que una joven paciente soñó que le daban un escarabajo dorado. Mientras me relataba el sueño, yo estaba sentado de espaldas a una ventana cerrada. De repente, escuché un golpeteo detrás de mí. Al voltear, vi un insecto golpeando el vidrio desde el exterior. Al abrir la ventana, capturé al insecto al vuelo. Era un escarabajo dorado, el más parecido que se puede encontrar en nuestra región, una Centonia aurata, que, inusualmente, se sintió compelido a entrar a una habitación oscura en ese preciso momento. Nunca antes ni después me había ocurrido algo así, y el sueño de la paciente permanece como una experiencia única para mí. Quiero mencionar otro caso típico de esta clase de eventos. La esposa de un paciente mío, un hombre de unos 50 años, me contó que, al fallecer su madre y su abuela, un grupo de pájaros se congregó fuera de las ventanas del cuarto donde yacían. Ya había escuchado historias similares de otras personas. Cuando el tratamiento de su esposo estaba finalizando, pues su neurosis estaba curada, comenzó a mostrar síntomas que, aunque parecían inofensivos, me sugirieron la posibilidad de una enfermedad cardíaca. Lo envié a un especialista quien, tras examinarlo, me confirmó que no había motivos para la preocupación. Sin embargo, al regresar de la consulta, con el informe médico en su bolsillo, mi paciente sufrió un colapso en la calle. En ese momento, su esposa ya estaba angustiada porque, justo después de que su esposo se fuera al médico, una bandada de pájaros se posó en su ventana, recordándole lo ocurrido a la muerte de sus familiares y temiendo lo peor. Aunque conozco personalmente a las personas implicadas y estoy seguro de la veracidad de los hechos relatados, no pretendo que quienes consideran estos eventos como simples casualidades cambien de opinión. Mi propósito al compartir estos dos casos es simplemente ofrecer ejemplos de cómo, en ocasiones, ocurren coincidencias significativas en la vida real. En el primer caso, la conexión significativa es evidente debido a la similitud entre los objetos, los escarabajos. Sin embargo, en el segundo, la muerte y la aparición de una bandada de pájaros no parecen estar relacionadas a primera vista. Pero, teniendo en cuenta que en la mitología babilónica las almas llevaban un vestido de plumas y que en el antiguo Egipto el Bea, o alma, era representado por un pájaro, no es descabellado considerar la presencia de un símbolo arquetípico.
Si este evento hubiera ocurrido en un sueño, su interpretación estaría justificada por comparaciones con material sociológico. Además, parece que en el primer caso también hay una base arquetípica. El caso fue difícil de tratar y, hasta el momento del sueño, habíamos avanzado poco. La principal razón era la mentalidad cartesiana de mi paciente, tan arraigada en su propia percepción de la realidad que ni los esfuerzos de 3 doctores, siendo yo el tercero, habían logrado modificarla. Se requería algo verdaderamente irracional, que yo no podía proporcionar. El sueño fue lo único que logró alterar, aunque ligeramente, la actitud racionalista de mi paciente. Pero cuando el escarabajo entró volando por la ventana, suceso real, logró romper las barreras de su mentalidad y dar inicio al proceso de transformación. Cualquier cambio esencial en la actitud conlleva una renovación psíquica, a menudo acompañada por símbolos de renacimiento en sueños y fantasías del paciente. El escarabajo es un símbolo clásico de renacimiento. Según el antiguo texto egipcio, lo que existe en el otro mundo, el dios Sol muerto se transforma en Khepri, el escarabajo, y luego asciende en la barca que lleva al rejuvenecido dios del sol al cielo matinal. La única complicación es que, con personas cultas, a menudo es difícil descartar por completo la criptomnesia, aunque mi paciente desconocía este símbolo. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que como psicólogo, frecuentemente me enfrento a casos donde la aparición de paralelos simbólicos no se puede explicar sin recurrir a la hipótesis del inconsciente colectivo. Las coincidencias significativas, diferentes de las simples casualidades, parecen tener una base arquetípica. Al menos, todos los casos que he encontrado, que son numerosos, presentan esta característica, cuyo significado ya he explicado antes. La afectividad está íntimamente ligada a los instintos, cuyo aspecto formal es el arquetipo. La paciente del escarabajo se enfrentaba a una situación imposible, ya que el tratamiento estaba estancado y no se vislumbraba una salida. En situaciones verdaderamente críticas, es común que aparezcan sueños arquetípicos que señalan un posible camino a seguir, algo inimaginable previamente. Tales circunstancias propician frecuentemente la activación de un arquetipo. En ocasiones, el terapeuta debe identificar el dilema insoluble hacia el cual el inconsciente del paciente está orientado. Al descubrirlo, se movilizan las capas más profundas del inconsciente, las imágenes primordiales, permitiendo así el inicio de la transformación de la personalidad. En el segundo caso, el temor semiconsciente y el horror ante un final fatal estaban presentes sin que se reconociera adecuadamente la situación. Es importante aclarar un posible malentendido con respecto al término sincronicidad. Elegí esta palabra para describir la coincidencia en tiempo de 2 o más eventos no relacionados causalmente, pero que comparten un significado similar, distinguiéndolo del sincronismo, que refiere simplemente a la simultaneidad de eventos. Así, la sincronicidad se refiere al acontecimiento simultáneo de un estado psíquico con uno o más eventos externos que se corresponden de manera significativa con el estado subjetivo del momento y en algunos casos, viceversa. Mis 2 ejemplos muestran esto de maneras distintas. En el caso del escarabajo, la simultaneidad es evidente, no tanto en el segundo ejemplo. Aunque la aparición de la bandada de pájaros generó un temor vago, esto tiene una explicación causal. La esposa de mi paciente no tenía conocimiento previo de un peligro como para anticipar algo malo a partir de los síntomas. No obstante, el inconsciente a menudo posee más información que el consciente y parece posible que el inconsciente de la mujer hubiera detectado el peligro. Si ignoramos un contenido psíquico consciente como la idea del peligro de muerte, existe una clara simultaneidad entre la aparición de la bandada de pájaros, con su significado tradicional, y la muerte de su esposo. El estado psíquico de la mujer, independientemente de una posible activación del inconsciente aún no demostrable, parece depender del evento externo. Sin embargo, su psique se involucra tan pronto como ve a los pájaros. Por ello, parece probable que su inconsciente estuviera configurando una constelación. La bandada de pájaros, tradicionalmente, tiene un significado adivinatorio.
Esta interpretación, también adoptada por la mujer, sugiere que los pájaros representaban una premonición inconsciente de la muerte. Durante la época romántica, los médicos podrían haber referido a esto como simpatía o magnetismo, pero tales fenómenos no se pueden explicar de manera causal sin recurrir a hipótesis ad hoc extremadamente especulativas. La interpretación de los pájaros como presagio se basa en dos coincidencias anteriores similares. No había precedentes cuando falleció la abuela, la coincidencia era solo entre la muerte y la congregación de pájaros. En el fallecimiento de la madre, la conexión entre ambos eventos se hizo evidente, pero solo en el tercer caso se confirmó cuando llevaron al hombre moribundo a casa. Las complicaciones mencionadas están relacionadas con el concepto de sincronicidad. Para ilustrar esto, consideremos otro ejemplo. Un amigo mío tuvo un sueño en el que presenció la repentina muerte de un amigo, con todos los detalles característicos. En aquel momento, el soñador estaba en Europa mientras que su amigo estaba en América. Al día siguiente, recibió la noticia de la muerte por telegrama y, unos días más tarde, una carta confirmó los detalles del suceso. Al comparar las horas entre Europa y América, se descubrió que la muerte ocurrió al menos una hora antes del sueño. El soñador se había ido a la cama tarde y no se había dormido hasta aproximadamente la 1 de la madrugada. Es importante destacar que la experiencia del sueño no coincidió cronológicamente con la muerte. Este tipo de experiencias suelen ocurrir un poco antes o después del evento crítico. A menudo soñamos con personas de las que vamos a recibir noticias en el próximo correo. En varias ocasiones, he verificado que al momento del sueño, la carta ya estaba en el correo. También puedo confirmar, por experiencia propia, el error de lectura. Durante las Navidades de 1918, estaba ocupado con el orfismo, especialmente con el fragmento órfico de Malalas, en el que se define la luz primordial como la Trinidad Metis, Panes y Ericepaeus. Siempre leía Ericapaeus en lugar de Ericepaeus, como aparecía en el texto. En realidad, se puede leer de ambas formas. Este error de lectura se fijó en mi mente, y durante años recordé el nombre como Ericapaeus. No fue sino hasta 30 años después que me di cuenta de que en el texto de Malalas aparecía Ericepaeus. En ese momento, una paciente que no había visto en un mes y que no sabía nada de mis estudios, tuvo un sueño en el que un hombre desconocido le daba un trozo de papel en el que había escrito un himno latino a un dios llamado Ericepaeus. La paciente pudo escribir este himno al despertar. La lengua en la que estaba escrito era una mezcla peculiar de latín, francés e italiano. La señora tenía conocimientos básicos de latín, un poco más de italiano y hablaba francés con fluidez. El nombre Ericepaeus le era completamente desconocido, lo cual no es sorprendente ya que no tenía conocimientos de los clásicos. Nuestras ciudades estaban separadas por unas 50 millas, y no habíamos tenido contacto alguno en un mes. Es interesante que la variación del nombre afectara a la misma vocal que yo había leído mal, de A a E, pero su inconsciente lo leyó de manera diferente, de E a I. Solo puedo suponer que ella leyó inconscientemente no mi error, sino el texto correcto que contenía la transliteración latina Ericepaeus, y su error fue provocado evidentemente por mi mala lectura. Los eventos sincrónicos ocurren simultáneamente con dos estados psíquicos diferentes. Uno de ellos es el estado normal, el cual es probable y se explica por causalidad, el otro es la experiencia crítica, que no puede derivarse causalmente del primero. En el caso de una muerte repentina, la experiencia crítica no puede reconocerse inmediatamente como percepción extrasensorial, sino que se verifica después. Sin embargo, incluso en el caso del escarabajo, lo que se experimenta de inmediato es un estado psíquico o una imagen psíquica que difiere de la imagen del sueño solo porque se puede comprobar de inmediato. En el caso de la banda de pájaros, la mujer sufría una excitación inconsciente o miedo que, para mí, era verdaderamente consciente y me llevó a enviar al paciente a un especialista en el corazón. Encontramos una simultaneidad entre el estado normal u ordinario y otro estado o experiencia que no puede derivarse causalmente de él y cuya existencia objetiva solo puede comprobarse después.
Esta definición es relevante cuando se trata de eventos futuros. No son sincrónicos, sino sincronísticos, ya que se experimentan como imágenes psíquicas en el presente, como si el evento objetivo ya existiera. Una situación inesperada, relacionada directa o indirectamente con algún evento externo objetivo, coincide con el estado psíquico normal. A esto lo llamo sincronicidad y sostengo que se trata de sucesos de la misma categoría, tanto si su objetividad aparece separada de mi conciencia en el espacio o en el tiempo. Los contenidos instintivos del inconsciente, influenciados por arquetipos, ejercen una fuerza sobre nuestra conciencia. El inconsciente no solo alberga recuerdos olvidados, sino también percepciones subliminales y un tipo de conocimiento o existencia inmediata de cosas sin una base causal clara. Aunque algunas percepciones puedan estar vinculadas a estímulos sensoriales débiles, este conocimiento trasciende la causalidad reconocible, a menudo conectándose con contenidos arquetípicos. Estas conexiones, aunque no causales, son significativas, sugiriendo la existencia de un conocimiento innato en el inconsciente sobre eventos sin una conexión causal directa. Esto nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la causalidad cuando enfrentamos tales fenómenos. El sueño del escarabajo representa la emergencia de una imagen inconsciente que predice un evento futuro, similar a cómo el conocimiento previo inconsciente sobre la muerte puede manifestarse en sueños o sensaciones. Estos ejemplos sugieren que nuestra conciencia puede estar influenciada por conocimientos inconscientes, desafiando nuestra comprensión tradicional de la causalidad. En tales ejemplos y otros parecidos, parece que existe un conocimiento previo de la situación, de manera causalmente inexplicable, que no es perceptible en el momento exacto. La sincronicidad se nutre de dos elementos fundamentales. A. Una imagen inconsciente se hace consciente, ya sea directa o indirectamente, a través de sueños, ideas o premoniciones. B. Esta imagen interna encuentra su correspondencia en una situación real externa. Ambos procesos nos dejan perplejos. Nos preguntamos cómo emerge esa imagen inconsciente y cómo se da esa coincidencia entre lo interno y lo externo. Es comprensible que haya quienes duden de la realidad de estos fenómenos. Por ahora, planteo estas preguntas, pero buscaré ofrecer respuestas a lo largo de este estudio. En relación al papel que juegan las emociones en los eventos sincronísticos, es interesante mencionar que esta no es una idea novedosa. Ya era conocida por figuras históricas como Avicena y Alberto Magno. Este último, al referirse a la magia, cita un pasaje revelador de Avicena que sugiere que el alma humana posee un poder que le permite alterar la realidad, especialmente bajo el influjo de emociones intensas como el amor, el odio o el placer. Según este enfoque, cuando una persona experimenta una pasión desmedida, puede enlazar mágicamente los acontecimientos a su voluntad. Durante mucho tiempo, este concepto fue objeto de escepticismo, pero tras la exploración de textos sobre magia, signos y otros conocimientos esotéricos, se reconoce que la fuerza emocional del alma es un motor principal detrás de estos fenómenos. Este poder puede manifestarse cuando, movida por una emoción intensa, el alma altera su propia sustancia o las circunstancias a su alrededor, o bien cuando se alinea con un momento astrológico propicio o con otras fuerzas. Aquellos que dominen el arte de influir en la realidad mediante la magia deben saber que el momento de mayor impacto es cuando la emoción es más fuerte, ya que el alma selecciona instintivamente el momento más oportuno para actuar. Este análisis resalta cómo los eventos sincronísticos o mágicos están vinculados a las emociones. Alberto Magno, fiel al pensamiento de su época, atribuye estos fenómenos a una capacidad mágica del alma, sin considerar que el proceso psíquico puede ser tan determinante como el evento externo que parece anticiparse. Este proceso inconsciente es parte de las cogitaciones Wae sunt nobis independens, inspiradas por una fuerza divina según Arnold Jolens, y no emergen de nuestro razonamiento consciente. De manera similar, Goethe veía los sucesos sincronísticos desde una perspectiva mágica, creyendo que todos poseemos dentro capacidades eléctricas y magnéticas que nos permiten atraer o repeler según la naturaleza de lo que encontramos en nuestro entorno.
Tras considerar estos aspectos generales, enfoquémonos nuevamente en el desafío que representa la base empírica de la sincronicidad. El principal obstáculo que encontramos es la dificultad de hallar material empírico que nos permita llegar a conclusiones fiables. Este desafío no es menor, ya que las experiencias relevantes no se presentan preparadas para su análisis. Por ello, es necesario explorar con detenimiento los lugares más ocultos y armarnos de coraje para vencer los prejuicios de nuestra era, si deseamos expandir los fundamentos de nuestro conocimiento. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter con su telescopio, enfrentó la resistencia de los prejuicios de sus contemporáneos eruditos. Nadie había oído hablar antes de las lunas de Júpiter, ni sabían qué era un telescopio o para qué servía. Es común que cada generación piense que sus predecesoras estaban equivocadas. Hoy, esta creencia es más fuerte que nunca, y no somos la excepción a este error. A menudo, hemos presenciado cómo la verdad es rechazada. Es triste, pero cierto, que la humanidad no aprende de su historia. Este sombrío hecho nos enfrenta a grandes dificultades cuando intentamos reunir material empírico que arroje luz sobre este tema oscuro, ya que es probable que encontremos respuestas en los lugares menos esperados, donde las autoridades aseguran que no hay nada que descubrir. Los informes de casos significativos, aunque estén perfectamente validados, suelen ser desestimados y generalmente nos hacen pensar que quien informa es alguien crédulo. Incluso un esfuerzo meticuloso por recopilar y verificar una gran cantidad de estos informes, como lo hicieron Gurney, Miers y Podmore, ha tenido poco impacto en el ámbito científico. La mayoría de los psicólogos y psiquiatras profesionales parecen ignorar por completo estas investigaciones. Los resultados obtenidos en estudios de percepción extrasensorial, ESP, y psicoquinesis, PK, han proporcionado una base estadística para evaluar los fenómenos de sincronicidad, destacando a su vez la importancia del factor psíquico. Esto me llevó a preguntarme si existiría un método que ofreciera resultados cuantificables y que, al mismo tiempo, nos permitiera explorar la esencia psíquica de la sincronicidad. Desde hace tiempo, era consciente de la existencia de métodos intuitivos o mánticos que empiezan considerando el factor psíquico y asumen la sincronicidad como un hecho evidente. Me interesé especialmente en el enfoque intuitivo para comprender situaciones globales, característico de China, principalmente a través del primer Qing o libro de los cambios. A diferencia del pensamiento occidental, influenciado por la filosofía griega, el pensamiento chino no busca entender los detalles de manera aislada, sino como partes de un todo. Obviamente, un enfoque cognitivo de este tipo es inalcanzable sin asistencia para una mente que carece de ella. Así, el razonamiento depende mucho más de las funciones irracionales del conocimiento, es decir, la sensación y la intuición. El primer Qing, considerado la base experimental de la filosofía clásica china, es uno de los métodos más antiguos para capturar la esencia de una situación y situar los detalles dentro de un contexto cósmico, la interacción entre yin y yang. Esta búsqueda de una comprensión global también es el objetivo de la ciencia, aunque se encuentra lejos de alcanzarse, ya que la ciencia prefiere proceder de manera experimental y estadística siempre que es posible. El experimento implica formular una pregunta específica que excluya cualquier distracción o irrelevancia. Establece condiciones, las impone a la naturaleza y, de esta manera, la obliga a responder a una pregunta formulada por el ser humano. Si deseamos comprender las operaciones de la naturaleza en su totalidad, necesitamos un método de investigación que imponga las menores condiciones posibles, o ninguna, permitiendo así que la naturaleza se exprese plenamente. En el ámbito del laboratorio, el procedimiento establecido y reconocido constituye el pilar de la recogida estadística y la comparativa de resultados. Sin embargo, en el experimento intuitivo o mántico, no se requiere formular preguntas que impongan condiciones o limiten el proceso natural, lo que permite una expresión o manifestación completa de todas las posibilidades. En el caso del primer Qing, el lanzamiento de monedas se realiza de manera aleatoria. Una pregunta sin responder da paso a una respuesta que no se comprende a primera vista. Bajo estas condiciones, el escenario para una reacción total es óptimo.
La desventaja, sin embargo, es evidente. A diferencia del experimento científico, no se puede discernir exactamente qué ha ocurrido. Para abordar este problema, dos figuras históricas chinas, Qin Huang y el duque de Zhou, en el siglo XII a.C., intentaron explicar la simultaneidad de un estado psíquico y un proceso físico como equivalentes en significado, basándose en la unidad de la naturaleza. Supusieron que una misma realidad viva se manifestaba tanto en el aspecto psíquico como en el físico. Pero para validar esta hipótesis, era necesario un procedimiento físico definido, una técnica que forzara a la naturaleza a responder con números pares o impares. Estos números, como representantes de yin y yang, simbolizan en el inconsciente y en la naturaleza los contrarios, como la madre y el padre de todo acontecimiento, y así establecen un punto de comparación entre el mundo psíquico interno y el mundo físico externo. De esta forma, desarrollaron un método en el que un estado interno podía representarse a través de uno externo y viceversa. Esto supone, naturalmente, un conocimiento intuitivo del significado de cada figura del oráculo. Por ello, el primer Qing incluye una colección de 64 interpretaciones que explican el significado de todas las posibles combinaciones de yin-yang. Estas interpretaciones expresan el conocimiento inconsciente interno que corresponde al estado de conciencia del momento, y esta situación psicológica se alinea con los posibles resultados del método, es decir, con los números pares o impares resultantes del lanzamiento de las monedas o de la división de los tallos de Milenrama. El método se fundamenta en un principio de conexión no causal o sincronístico. En la práctica, como reconocerá cualquier observador imparcial, se observan numerosos casos claros de sincronicidad durante el experimento, los cuales podrían explicarse, de manera racional y hasta cierto punto arbitraria, como simples proyecciones. Sin embargo, si aceptamos que son lo que parecen ser, entonces deben entenderse como coincidencias significativas, para las cuales no tenemos una explicación causal conocida. El método consiste en dividir los 49 tallos de Milenrama en dos montones al azar y contarlos, separando los montones de 3 en 3 y de 5 en 5, o lanzar 3 monedas 6 veces, determinándose cada línea del hexagrama por el resultado de cara o cruz. El experimento se basa en un principio trino, 2 trigramas, y contempla 64 posibles variaciones, cada una correspondiente a una situación psíquica. Estas situaciones están detalladas en el texto, al cual se le han añadido comentarios. Además, existe un método occidental de gran antigüedad que se fundamenta en el mismo principio general que el primer Qing, pero con una diferencia notable: en Occidente, el principio no es triple, sino cuádruple, y el resultado no es un hexagrama basado en líneas de yang y yin, sino 16 figuras compuestas de números pares e impares, 12 de las cuales se organizan según ciertas reglas en las casas astrológicas. La abundancia de información sobre astrología, aunque compleja, evidencia que su interpretación no es ni directa ni infalible. La astrología muestra su relevancia al correlacionar, según los astrólogos, los rasgos de carácter individuales con elementos como planetas, casas, signos zodiacales y aspectos desde tiempos ancestrales. Un ejemplo claro es el análisis del matrimonio a través de los horóscopos de la pareja o la interpretación de eventos significativos basados en configuraciones planetarias específicas o máximas astrológicas antiguas, como el caso del horóscopo del emperador Guillermo II con la posición de Marte. Sin embargo, se puede argumentar que estos análisis no siempre concuerdan con nuestro entendimiento psicológico de la situación o el carácter analizado, y esta subjetividad hace que los signos caracterológicos no sean ni infalibles ni totalmente fiables, una crítica que también se extiende a la grafología a pesar de su aceptación práctica. Si la astrología pretende iluminar sobre la sincronicidad de los eventos sin causas aparentes, deberíamos sustituir el análisis incierto del carácter por hechos incontrovertibles, como el matrimonio. Históricamente, la astrología y la alquimia han asociado el matrimonio con la unión del Sol y la Luna, entre otras configuraciones, que no necesariamente forman parte de la corriente principal. La introducción del eje ascendente-descendente en la tradición responde a su supuesta influencia especial sobre las personas. La relación de Marte y Venus con el matrimonio,
Por ejemplo, se debe a que su conjunción u oposición sugiere una relación amorosa, potencialmente preludio de un matrimonio. Para esta investigación, no es necesario creer en la astrología, basta con las fechas de nacimiento y herramientas básicas para elaborar el horóscopo. Los métodos numéricos se han mostrado como los más adecuados para explorar el azar. Los números siempre han tenido un aura de misterio, insinuando que encierran algo más que la simple suma de unidades. Este misterio numérico sugiere una conexión profunda con el concepto de sincronicidad, ambos compartiendo un carácter inexplicable y sobrenatural. Los números no solo designan lo sobrenatural, poseen significados especiales y ayudan a imponer orden en el caos. Psicológicamente, el número puede considerarse un arquetipo de orden consciente. Es notable cómo estructuras psíquicas complejas, como los mandalas, reflejan también patrones matemáticos, surgiendo en momentos de desorientación para restaurar el equilibrio o durante experiencias trascendentales. Estas manifestaciones del inconsciente utilizan el número como un principio ordenador, destacando la capacidad intrínseca del inconsciente para generar orden a través de estructuras numéricas. Se suele pensar que los números son creaciones humanas, meros conceptos que no encierran nada que no haya sido previamente implantado por nuestro intelecto. No obstante, existe la posibilidad de que los números hayan sido descubiertos más que inventados. Bajo esta perspectiva, los números se elevan más allá de simples conceptos para convertirse en entidades con existencia propia, portadoras de un algo que trasciende la mera noción intelectual. A diferencia de los conceptos, que se fundamentan en suposiciones psíquicas, los números poseen una cualidad intrínseca, un misterio que no puede ser completamente capturado por el pensamiento racional. Por lo tanto, podrían ostentar propiedades aún no reveladas. Personalmente, me decanto por la idea de que los números son tanto un hallazgo como una invención humana, dotándolos de una cierta autonomía similar a la de los arquetipos. Esta autonomía les conferiría la capacidad de ser preexistentes a la conciencia humana, influyéndola ocasionalmente en lugar de ser meramente modelados por ella. Los arquetipos, como formas ideales innatas, comparten esta dualidad de ser descubiertos e inventados. Se descubren al revelar su existencia autónoma no consciente y se inventan al inferir su presencia a través de estructuras conceptuales similares. Este entendimiento sugiere que los números naturales podrían tener una naturaleza arquetípica. Si este es el caso, no solo ciertos números y sus combinaciones tendrían una conexión e influencia sobre determinados arquetipos, sino que la relación podría ser recíproca. Esta interacción nos lleva a considerar la existencia de números mágicos, así como a indagar si los números, al entrelazarse con los arquetipos hallados en la arqueología, manifiestan patrones de comportamiento particulares. 2. Un experimento astrológico. Para empezar, es importante destacar que nuestro análisis requiere dos elementos distintos, uno es la constelación astrológica y el otro, la situación matrimonial. El conjunto de datos examinados consiste en varios horóscopos matrimoniales, obtenidos gracias a la colaboración de amigos en Zúrich, Londres, Roma y Viena. Originalmente, se reunieron estos datos con el objetivo de explorar aspectos astrológicos, algunos de ellos recopilados hace bastante tiempo. Los horóscopos, o más precisamente, las fechas de nacimiento, se organizaron cronológicamente conforme se recibían por correo. Una vez que contamos con los datos de 180 parejas, hicimos una pausa en la recolección para trabajar con los 360 horóscopos disponibles. Este primer grupo se empleó para realizar un estudio preliminar, con el fin de testar los métodos que íbamos a utilizar. Si las interpretaciones astrológicas son acertadas, existirían varias configuraciones que sugieren una predisposición hacia la elección de pareja. En este contexto, es necesario mencionar la conocida relación entre los ciclos de manchas solares y las tasas de mortalidad. Parece que la conexión reside en las variaciones del campo magnético terrestre, influenciadas a su vez por las fluctuaciones en la radiación protónica solar. Estas variaciones afectan también al clima, modificando la ionosfera que refleja las ondas de radio.
La investigación de estos fenómenos sugiere que las conjunciones, oposiciones y cuadraturas planetarias tienen un papel importante en el aumento de la radiación de protones, provocando tormentas electromagnéticas. Por otro lado, se ha observado que los aspectos estiles y trígonos, considerados astrológicamente favorables, generan condiciones meteorológicas estables. Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre una posible explicación causal de la astrología. Sin duda, esto concuerda con la astrología meteorológica de Kepler. Además, más allá de los conocidos efectos fisiológicos de la radiación protónica, podría haber otros impactos psíquicos, lo que desplazaría las manifestaciones astrológicas de ser meras coincidencias para tener explicaciones causales. Aunque la validez de un horóscopo es aún un misterio, se considera que existe una relación entre los aspectos planetarios y las predisposiciones psicofisiológicas. Por ello, sería prudente no tratar los hallazgos astrológicos meramente como fenómenos de sincronicidad, sino como potencialmente causales, ya que la presencia de una causa, por remota que sea, vuelve la idea de sincronicidad bastante cuestionable. Sin embargo, por el momento, no contamos con suficientes evidencias que respalden la precisión de los resultados astrológicos más allá de la casualidad o que las estadísticas basadas en grandes muestras sean significativas. Dada esta falta de estudios amplios, decidí investigar las bases empíricas de la astrología, utilizando un amplio número de horóscopos de parejas casadas para descubrir qué resultados podíamos obtener. Investigación piloto. Después de recopilar el primer conjunto de datos, centré mi atención en las conjunciones y oposiciones entre la Luna y el Sol, dos aspectos que en astrología se consideran de gran influencia, aunque opuesta, simbolizando interacciones intensas entre estos cuerpos celestes. Exploré 50 aspectos diferentes resultantes de las conjunciones y oposiciones de varios elementos, incluyendo los ascendentes y descendentes. La decisión de enfocarme en estas combinaciones específicas deriva de las consideraciones discutidas previamente sobre las tradiciones astrológicas. Además, quisiera añadir que, entre estas conjunciones y oposiciones, las de Marte y Venus se consideran menos significativas en comparación con las demás. Esto se debe a que la interacción entre Marte y Venus puede indicar una relación amorosa, pero es importante reconocer que no todos los matrimonios se basan en el amor, ni todas las relaciones amorosas desembocan en matrimonio. Mi propósito al incluir la conjunción y la oposición de Marte y Venus fue para contrastarlas con los otros aspectos estudiados. Este análisis inicial se realizó en los primeros 180 matrimonios. Cabe destacar que, teóricamente, estos 180 hombres y 180 mujeres también podrían formar parejas no casadas entre sí. Dado que cada uno de los 180 hombres podría emparejarse con cualquiera de las 179 mujeres a las que no estaba unido en matrimonio, resulta que hay un total de 32.220 combinaciones posibles de parejas no casadas dentro del grupo de los 180 matrimonios. Este análisis se llevó a cabo y se compararon los aspectos de las parejas no casadas con los de las casadas. Para realizar todos los cálculos, se utilizó un margen de 8 grados, tanto en dirección horaria como antihoraria, no solo dentro del mismo signo zodiacal sino también extendiéndose a los adyacentes. Posteriormente, se añadieron más matrimonios al grupo inicial, ampliando el estudio a 483 matrimonios, equivalentes a 966 horóscopos. Los resultados fueron analizados y tabulados por lotes. Mi interés principal radicaba en determinar la significancia estadística de los resultados obtenidos, si las frecuencias máximas eran significativas o no, es decir, si su probabilidad de ocurrencia era baja. Los cálculos efectuados por un matemático revelaron claramente que la frecuencia promedio del 10% observada tanto en el primer lote como en los subsiguientes no era estadísticamente significativa. La probabilidad de estas frecuencias es demasiado alta como para concluir que difieren de lo que se esperaría por mera casualidad. Análisis del primer lote. Analizamos primero todas las conjunciones y oposiciones entre los elementos astrológicos señalados para los 180 matrimonios y las 32.220 parejas no casadas.
Desde una perspectiva estadística, estos números no ofrecen una base sólida para confirmar alguna teoría, siendo considerados como variaciones aleatorias. Sin embargo, desde un enfoque psicológico, rechazo la noción de que estamos frente a meros números sin significado. En la observación de fenómenos naturales, es crucial considerar tanto las excepciones como los casos promedio. La visión del mundo a través del prisma estadístico es una abstracción que resulta incompleta e incluso engañosa, especialmente en el ámbito de la psicología humana, ya que tanto las posibilidades máximas como las mínimas pueden presentarse, y es precisamente esta gama de hechos la que pretendo explorar. Un hallazgo relevante es la confirmación de la correspondencia tradicional, tanto alquímica como astrológica, entre el matrimonio y los aspectos de la relación luna-sol. Entre los 15 aspectos destacados, los aspectos lunares aparecen 4 veces en el caso de las mujeres, mientras que entre los otros 35 aspectos restantes, solo se observan 6 aspectos lunares. La proporción global de todos los aspectos lunares es de 1,24, 1. Sin embargo, el valor promedio de los 4 aspectos lunares específicamente mencionados es de 1,74, 1, en contraste con el 1,24, 1 para el conjunto de todos los aspectos lunares. Esto indica que la luna juega un papel más destacado para las mujeres que para los hombres. En el caso de los hombres, el papel equivalente no lo desempeña el Sol, sino el eje ascendente-descendente. La primera persona, una paciente en un estado de alta excitación emocional en el momento del experimento, mostró en sus 20 aspectos seleccionados una predominancia de Marte, 10 veces, con una frecuencia de 15,0, seguido por la Luna, 9 veces, con una frecuencia de 10,0, y el Sol, 9 veces, con una frecuencia de 14,0. Este resultado concuerda con la influencia clásica de Marte relacionada con la emocionalidad, reforzada por la presencia masculina del Sol. La segunda persona, una paciente que luchaba por afirmar su personalidad frente a su inclinación a la timidez, mostró una prevalencia de los aspectos axiales, ask-desk, relacionados con la personalidad, apareciendo 12 veces con una frecuencia de 18,0. Este hallazgo está en armonía astrológica con los problemas personales de la paciente. El tercer sujeto, una mujer enfrentando fuertes contradicciones internas y buscando su unión y reconciliación, destacó por la aparición de aspectos lunares 14 veces, con una frecuencia de 20,0, aspectos solares 12 veces, con una frecuencia de 15,0, y aspectos axiales 9 veces, con una frecuencia de 14,0. Estos casos muestran que la selección aleatoria de horóscopos reflejó influencias que coinciden con nuestras experiencias con el primer Ching y otros métodos adivinatorios. Aunque estas coincidencias caben dentro de lo esperable por azar y no pueden considerarse de otra manera, la correlación entre las variaciones y el estado psíquico de los individuos plantea preguntas interesantes. Desde una perspectiva científica, los resultados no apoyan firmemente la astrología, ya que las diferencias entre las frecuencias de aspectos en matrimonios y no casados se disuelven con el aumento del tamaño de la muestra. Así, parece difícil defender la validez astrología frente a críticas metodológicas a pesar de las intrigantes coincidencias observadas. Los resultados obtenidos de nuestra investigación astrológica se resumen de manera fascinante en el análisis de los 3 lotes de horóscopos de matrimonios, donde se destacan máximos claros para ciertas conjunciones. Estas conjunciones han sido tradicionalmente consideradas significativas en la literatura astrológica antigua y representan la esencia de la tradición astrológica. Las probabilidades asociadas a estos lotes son sorprendentemente bajas, lo que sugiere que tales coincidencias son altamente improbables. Para ilustrar estos resultados inusuales, usamos la analogía de 3 cajas de cerillas conteniendo una gran cantidad de hormigas negras y solo una blanca en cada caja. La probabilidad de que la hormiga blanca sea la primera en salir en cada caso es extremadamente baja, especialmente en los 2 primeros escenarios. Sin embargo, en nuestra investigación, las conjunciones destacadas por la tradición resultaron ser las más prominentes de manera altamente improbable. A pesar de estas coincidencias, es importante destacar que las conjunciones específicas varían, pues la luna se asocia con diferentes consortes en cada caso.
Estas asociaciones implican los tres componentes principales del horóscopo, el ascendente, la luna y el sol, que caracterizan respectivamente el momento, el día y el mes de nacimiento. Al considerar las improbables coincidencias observadas, especialmente cuando se ajusta la probabilidad teniendo en cuenta múltiples conjunciones lunares en los lotes, las cifras sugieren una improbabilidad tan notable que parecería respaldar la astrología. Sin embargo, si estas coincidencias caen dentro de los límites de lo que podría esperarse por azar, no pueden sostener las afirmaciones astrológicas más allá de la mera coincidencia. Este fenómeno, que he denominado sincronístico, resalta la limitación de las estadísticas para capturar la complejidad del mundo real. Las estadísticas ofrecen un promedio, pero no pueden reflejar completamente la realidad, ya que esta última está plagada de excepciones tan significativas como las reglas generales. Las excepciones observadas en nuestra investigación, por improbables que sean, son fundamentales para entender que el mundo real desborda los límites de cualquier modelo estadístico. Por lo tanto, se requiere un principio complementario para describir y explicar la naturaleza en su totalidad, reconociendo que el método estadístico, aunque útil, ofrece solo una visión parcial de la realidad. Al reflexionar sobre los experimentos de J. Berrine y observar cómo los resultados dependen significativamente del interés activo de la persona, podemos considerar que lo experimentado en nuestra investigación podría calificarse como un fenómeno sincronístico. Si los astrólogos hubieran aplicado un enfoque más científico y estadístico a sus interpretaciones, posiblemente habrían reconocido hace tiempo la base inestable sobre la que se asentaban sus afirmaciones. Sin embargo, es probable que, al igual que en mi caso, existiera una relación secreta y mutua entre el material y el estado psíquico del observador, lo que dificulta demostrar científicamente la existencia de algo más allá de la coincidencia. El sorprendente resultado de nuestro estudio se vio aún más impactado por el descubrimiento de que se había cometido un engaño inconsciente. Los fenómenos sincronísticos a menudo muestran una conexión directa con un arquetipo del inconsciente colectivo, indicando que los eventos sincronísticos no están limitados a individuos o localizaciones específicas, sino que reflejan una realidad más amplia en la que el espacio y el tiempo son relativos. Esta conexión arquetípica sugiere que ciertos eventos pueden ser conocidos o percibidos más allá de las limitaciones convencionales de espacio y tiempo, evidenciando una dimensión de la realidad que es accesible a través del inconsciente colectivo. El caso de Swedenborg y su visión simultánea de un fuego real en Estocolmo ilustra cómo el inconsciente, operando fuera de las limitaciones convencionales de espacio y tiempo, puede reflejar eventos reales en el mundo físico. Esto sugiere que, para el inconsciente, existe una continuidad en la que el conocimiento trasciende las barreras espaciotemporales, permitiendo percepciones que van más allá de lo que se consideraría posible dentro de un marco causal estricto. Este entendimiento desafía nuestra concepción tradicional de la realidad, abriendo la puerta a una comprensión más profunda de la sincronicidad y su papel en la conexión entre el inconsciente y el mundo físico. Si aceptamos que las coincidencias significativas no pueden explicarse por causalidad, debemos buscar el principio de relación en el significado compartido de los eventos paralelos. Este enfoque nos lleva a considerar que el significado puede existir fuera de la psiquis humana, desafiando nuestras concepciones científicas y epistemológicas convencionales. La dificultad radica en la falta de herramientas científicas para demostrar la existencia de un significado objetivo que trascienda lo puramente psíquico. Sin embargo, rechazar esta hipótesis nos obligaría a recurrir a explicaciones de causalidad mágica, otorgando a la psiquis poderes que van más allá de su capacidad empírica. La psicología, como todas las ciencias, no puede ignorar tales experiencias indefinidamente, ya que son cruciales para comprender el inconsciente y tienen implicaciones filosóficas significativas. Este enfoque propone un entendimiento más amplio de la realidad, donde el significado y la sincronicidad juegan roles fundamentales en la interacción entre la psiquis y el mundo físico. 3. Precursores de la idea de sincronicidad. El principio de causalidad sostiene que la conexión entre causa y efecto es fundamental,
mientras que el principio de sincronicidad argumenta que las coincidencias significativas se vinculan tanto por la simultaneidad como por el significado. Así, si aceptamos que los experimentos de percepción extrasensorial, ESP, y otras observaciones son realidades comprobadas, deberíamos deducir que, aparte de la relación causa-efecto, existe otro elemento en la naturaleza que se revela en la organización de los eventos y que percibimos como significado. Aunque este significado sea una interpretación antropomórfica, resulta ser el criterio esencial de la sincronicidad. La existencia autónoma de este factor, que interpretamos como significado, es algo que escapa a nuestro conocimiento. No obstante, considerándolo como una hipótesis, su posibilidad no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Es importante reconocer que la perspectiva racionalista occidental no es ni única ni exhaustiva, de hecho, en varios aspectos, representa un sesgo y una inclinación que bien podrían necesitar una revisión. La civilización china, considerablemente más antigua que la nuestra, siempre ha mantenido una visión distinta sobre este tema. Para hallar un paralelismo en nuestra cultura, al menos en el ámbito filosófico, debemos remontarnos a Heráclito. La única área donde no observamos diferencias fundamentales entre nuestra visión y la china es en la astrología, la alquimia y las prácticas adivinatorias. Esto explica el desarrollo paralelo de la alquimia en Oriente y Occidente y la búsqueda de un mismo objetivo mediante conceptos similares. Uno de los conceptos más antiguos y centrales de la filosofía china es el Tao, que fue interpretado por los jesuitas como Dios. Sin embargo, esta interpretación solo es relevante desde una perspectiva occidental. Lao Tse ofrece una descripción del Tao en su renombrado texto, el Tao Te Ching, donde lo presenta como algo etéreo y completo, existente antes del cielo y la tierra, sereno y vacío, independiente y constante, que lo abarca todo sin fallar. Lo identifica como la madre de todas las cosas bajo el cielo, sin poder nombrarlo, aunque opta por llamarlo significado. De tener que nombrarlo, lo denominaría el Grande. El Tao envuelve a todas las entidades del mundo sin pretender dominarlas, actuando como una vestimenta que cubre sin imponer, Cap 34. Lao Tse lo define como nada, lo cual, según Wilhelm, expresa su contraposición al mundo tangible. Lao Tse ilustra su esencia a través de ejemplos cotidianos. Cuando unimos 30 radios en el centro, formamos una rueda, sin embargo, es el espacio vacío en su centro lo que le confiere utilidad. Moldeamos arcilla para crear un recipiente, pero es el vacío dentro del mismo lo que lo hace útil. Construimos puertas y ventanas en una casa, la utilidad de esta reside en los espacios vacíos que permiten el paso y la visión. Lo que se denomina nada es, en realidad, el significado o propósito detrás de las cosas, llamado así porque no se manifiesta de forma tangible, aunque organiza el mundo sensible. Lao se expresa. Porque, al mirar sin poder verlo, lo llamamos invisible. Al escuchar sin poder oírlo, lo llamamos inaudible. Al buscar sin poder encontrarlo, lo llamamos sutil. Estas son las formas sin forma, presencia sin presencia, figuras nebulosas. Acércate a ellas y no verás su frente, síguelas y no verás su espalda. Agripa y los platónicos conciben un conocimiento previo no relacionado con el ego, un conocimiento absoluto no consciente que podría considerarse una percepción de imágenes arquetípicas, según la terminología de Leibniz. Este conocimiento absoluto sería análogo al inconsciente colectivo, que contiene las imágenes de toda la creación. La referencia al spiritus mundi y otros conceptos alquímicos por parte de Agripa podría interpretarse como una alusión al inconsciente. En este contexto, el alma del mundo es vista como una fuerza unificadora que teje una trama única del mundo, propiciando la generación de semejanzas o correspondencias significativas. Han sido la psicología y la parapsicología las disciplinas que han revelado cómo la causalidad no basta para explicar ciertos fenómenos, señalando hacia la necesidad de aceptar la sincronicidad como un principio explicativo alternativo. 4. Conclusión.
No veo estas reflexiones como el veredicto final sobre mis ideas, sino más bien como una conclusión derivada de observaciones empíricas que deseo compartir con los lectores. A partir de los datos disponibles, no encuentro alternativas a las hipótesis que podrían explicar adecuadamente los fenómenos observados, incluidos los experimentos de percepción extrasensorial. Soy plenamente consciente de que la sincronicidad es un concepto totalmente abstracto e indescriptible. Otorga al ser vivo una cualidad psicoide que, junto al espacio, el tiempo y la causalidad, define su comportamiento. Es esencial abandonar la noción de que la psique está de alguna manera vinculada al cerebro, y considerar el comportamiento significativo o inteligente de seres inferiores que carecen de cerebro. La idea de una relación causal entre psique y físico nos lleva a conclusiones que desafían nuestra experiencia, o bien existen procesos físicos que generan eventos psíquicos, o una psique preexistente organiza la materia. En el primer caso, es difícil imaginar cómo los procesos químicos pueden dar lugar a procesos psíquicos, en el segundo, cómo una psique inmaterial podría influir en la materia. El principio de sincronicidad ofrece propiedades que podrían esclarecer la relación entre cuerpo y alma. El orden no causal, o mejor dicho, la organización significativa, es precisamente lo que puede iluminar el paralelismo psicofísico. En este momento, pienso especialmente en las observaciones realizadas durante estados de síncope agudo causados por lesiones cerebrales graves. Contrario a lo esperado, la persona herida parece apática, en trance, sin conciencia de su entorno. Sin embargo, la conciencia no ha desaparecido en absoluto. La comunicación sensorial con el exterior está severamente limitada, pero no completamente interrumpida, aunque el estruendo de la batalla pueda ser reemplazado repentinamente por un silencio solemne. En estos estados, siempre prevalece una vivencia clara y emocionante de alucinación o levitación. El individuo herido parece elevarse en el aire, manteniendo la postura que tenía al ser herido. Si estaba de pie, se levanta así, si estaba sentado, se eleva sentado. En ocasiones, parece que su entorno se eleva con él, como todo el refugio en el que se encuentra. La altura de la levitación varía entre 18 pulgadas y varias yardas. Se pierde toda sensación de peso. En ciertos casos, los heridos creen estar nadando con sus brazos. Si hay alguna percepción del entorno, esta tiende a ser imaginaria, compuesta más bien de recuerdos. Durante la levitación, el estado de ánimo es generalmente eufórico. Los términos utilizados para describirlo incluyen elevado, solemne, celestial, tranquilo, relajado, estático, expectante, emocionante. Existen varios tipos de experiencias de ascensión. Hans y Beringer han observado acertadamente que es posible despertar a los heridos de su estado de síncope con estímulos mínimos, como llamarlos por su nombre o tocarlos, mientras que el bombardeo más intenso no tiene efecto alguno. Una experiencia similar se observa en estados de coma profundo causados por distintas razones. Quisiera compartir un caso de mi experiencia médica personal. Una paciente, cuya confiabilidad y honestidad son indiscutibles, me relató que su primer parto fue extremadamente difícil. Después de 30 horas de esfuerzo infructuoso, el médico decidió que era necesario el uso de forceps, procedimiento que se realizó bajo una ligera anestesia. Este proceso le causó un desgarro considerable y una significativa pérdida de sangre. Una vez que el médico, su madre y su esposo se habían retirado y todo parecía estar en calma, la enfermera expresó su deseo de ir a cenar y preguntó a la paciente si necesitaba algo antes de su ausencia. La paciente intentó responder, pero fue incapaz. Sintió como si se estuviera hundiendo en un abismo insondable a través del colchón. Observó a la enfermera acercarse rápidamente a la cabecera de la cama y tomar su mano para verificar su pulso. Por el movimiento de los dedos de la enfermera, la paciente dedujo que su pulso debía ser casi imperceptible. Sin embargo, se sentía bien e incluso encontraba algo cómico en la preocupación de la enfermera, sin experimentar miedo alguno. Ese fue su último recuerdo por un largo tiempo. Lo siguiente que recordó fue encontrarse mirando hacia abajo desde el techo, observando todo lo que sucedía en la habitación,
se vio a sí misma en la cama, extremadamente pálida y con los ojos cerrados. La enfermera estaba a su lado, el médico caminaba de un lado a otro mostrando inquietud y aparentando haber perdido el control. Sus familiares se aglomeraban en la puerta. Su madre y su esposo entraron, mirándola con expresiones de pánico. Se convenció a sí misma de que era absurdo pensar que iba a morir, ya que volvería a recuperarse. Durante todo este tiempo, era consciente de un paisaje celestial detrás de ella, como un parque resplandeciente con colores vivos, especialmente un prado verde esmeralda con hierba baja que sobresalía ligeramente sobre un portón de hierro forjado. Era primavera, y el césped estaba adornado con pequeñas flores alegres que nunca había visto antes. Todo el lugar brillaba bajo la luz del sol, y los colores eran de una intensidad indescriptible. El prado, en suave declive, estaba flanqueado por árboles de un verde oscuro. Tuvo la sensación de que había un claro en el bosque que ningún ser humano había pisado antes. Era consciente de que aquello era la entrada a otro mundo y que si me giraba para mirarlo directamente, me sentiría tentada a cruzar la puerta y dejar este mundo. De hecho, no veía el paisaje directamente, pues estaba de espaldas a él, pero sabía que estaba allí. Sentía que nada le impedía atravesar el portón. Estaba segura de que regresaría a su cuerpo y que no moriría, lo que hacía que viera la agitación del médico y la preocupación de sus familiares como algo ridículo y desubicado. Lo que sucedió a continuación fue que salió del coma y vio a la enfermera inclinada sobre ella. Le informaron que había estado inconsciente por media hora. Al día siguiente, al sentirse algo más recuperada, comentó acerca de la actuación incompetente y histérica del médico durante su coma. La enfermera negó rotundamente este comentario, creyendo que la paciente había estado completamente inconsciente y por lo tanto incapaz de percibir lo ocurrido. Sin embargo, cuando la paciente describió con detalle lo sucedido, la enfermera tuvo que aceptar que había sido consciente de los eventos tal como realmente ocurrieron. Podría pensarse que se trata de un estado confuso de la mente, en el que una porción aislada de la conciencia sigue activa. No obstante, la paciente en cuestión no había experimentado histeria previamente y sufrió un evidente infarto, seguido de un desmayo por insuficiencia de flujo sanguíneo al cerebro, tal como lo sugerían los alarmantes signos externos. Estaba en coma y, teóricamente, debería haber perdido completamente la capacidad de observar y juzgar con claridad. Sin embargo, lo sorprendente fue que percibió la situación desde una perspectiva elevada, como si sus ojos estuvieran en el techo, tal como ella misma describió. Explicar cómo se puede experimentar y recordar un proceso mental tan intenso en un estado de colapso severo, o cómo pudo la paciente notar los eventos reales con detalles precisos con los ojos cerrados, no es tarea fácil. Se esperaría que la amnesia cerebral debilitara o impidiera la formación de procesos mentales de tal complejidad. Sir Auckland Geddes expuso un caso muy parecido ante la Royal Medical Society el 27 de febrero de 1927, donde la percepción extrasensorial, ESP, se manifestó de manera más extensa. En un estado de colapso, el paciente experimentó como si su conciencia corporal se separara, dejando atrás su forma orgánica. Esta otra conciencia poseía ESP. Estos casos sugieren que, incluso en estados de debilidad extrema en los que normalmente se espera una suspensión de la actividad consciente y de la percepción, aún puede existir conciencia, generación de ideas, actos de juicio y percepciones. La sensación de flotar, el cambio en el ángulo de visión y la ausencia de sonido y percepción sinestésica sugieren un desplazamiento de la conciencia, una especie de desvinculación del cuerpo o del cerebro, donde se presume residen los fenómenos conscientes. Si esta hipótesis es correcta, cabe preguntarse si existe algún otro sistema nervioso en nosotros, aparte del cerebro, capaz de pensar y percibir, o si los procesos mentales que persisten durante la pérdida de conciencia son fenómenos de sincronicidad, es decir, eventos que no tienen una relación causal con procesos orgánicos. La posibilidad de la sincronicidad no se puede descartar, especialmente si consideramos la existencia de percepciones extrasensoriales, ESP,
Percepciones independientes del espacio y tiempo que no se explican por procesos en el sustrato biológico. Cuando las percepciones sensoriales son imposibles desde el inicio, probablemente estamos ante la sincronicidad. Sin embargo, en situaciones donde las condiciones espaciotemporales permitirían en principio la percepción y apercepción, donde solo la actividad consciente o la función cortical desaparecen, y aún así, se produce un fenómeno consciente como la percepción y el juicio, entonces se podría considerar la existencia de un sustrato nervioso. Aún así, casi se da por hecho que los procesos conscientes dependen del cerebro y que los centros inferiores solo contienen cadenas de reflejos inconscientes. Esto es evidente especialmente en el sistema simpático. Por esta razón, se considera que los insectos, que carecen completamente de un sistema nervioso cerebroespinal y tienen solo una doble cadena de ganglios, actúan por reflejos automáticos. Recientemente, las investigaciones de von Frisch-Gras sobre la vida de las abejas desafían esta visión. Las abejas no solo señalan a sus compañeras la ubicación de alimento mediante un baile especial, sino que también indican su dirección y distancia, permitiendo a las recién llegadas dirigirse directamente allí. Este tipo de comunicación no difiere en esencia de la proporcionada por un ser humano. Si fuese así, consideraríamos este comportamiento como un acto consciente e intencional, y sería difícil imaginar que alguien pudiera argumentar ante un tribunal que ocurrió de manera inconsciente. Aunque basándonos en experiencias psiquiátricas, podríamos aceptar que la información objetiva se puede transmitir en estados de inconsciencia en casos excepcionales, negaríamos que estas comunicaciones sean generalmente inconscientes. Sin embargo, suponer que el proceso en las abejas es inconsciente no nos ayuda a resolver el dilema, ya que nos enfrentamos al hecho de que su sistema de ganglios alcanza resultados similares a los de nuestra corteza cerebral, sin pruebas de que las abejas sean inconscientes. Así, llegamos a la idea de que el sistema simpático, distinto en origen y función del sistema cerebroespinal, podría efectivamente generar y percibir pensamientos con la misma facilidad que este último. Entonces, ¿qué podemos decir del sistema simpático en vertebrados? ¿Es capaz de producir o facilitar procesos mentales específicos? Las observaciones de Frisch sugieren la posibilidad de pensamientos y percepciones más allá del cerebro. Deberíamos considerar esta posibilidad para explicar la presencia de algún tipo de conciencia durante un estado de coma. En tal estado, el sistema simpático sigue activo y podría actuar como un posible mediador de funciones psíquicas. Si esto fuera cierto, cabría preguntarse si el estado de inconsciencia durante el sueño y los posibles sueños lúcidos podrían explicarse de igual manera, es decir, si los sueños son producidos no tanto por la actividad de la corteza cerebral dormida, sino por la del sistema simpático activo, siendo así fenómenos transcerebrales. Más allá del ámbito del paralelismo psicofísico, que actualmente está fuera de nuestro completo entendimiento, la sincronicidad es un fenómeno cuya regularidad resulta difícil de demostrar. A veces, nos sorprende tanto la falta de coherencia como su presencia esporádica. La sincronicidad parece estar relacionada, en principio, con condiciones psíquicas, es decir, con procesos inconscientes. Se ha observado que los fenómenos sincronísticos ocurren con cierto grado de regularidad y frecuencia en contextos intuitivos y mágicos, donde son subjetivamente convincentes pero extremadamente difíciles de verificar de forma objetiva y no susceptibles de evaluación estadística, al menos por ahora. La sincronicidad no se trata de una teoría filosófica, sino de un concepto empírico que introduce un principio intelectualmente necesario. No puede etiquetarse como materialismo o metafísica. Ningún investigador serio sostendría que la naturaleza de lo observado y del observador, o sea, la psique, son entidades completamente entendidas y reconocidas. El espacio, el tiempo y la causalidad conforman los pilares de la física clásica. Sin embargo, con la inclusión de la sincronicidad, estos tres se transforman en una unidad más compleja, un cuaternario que permite una comprensión integral. El descubrimiento de la radiactividad ha obligado a replantear la visión clásica de la física. Los arquetipos, que denomino factores psicoides, trascienden los procesos causales aunque estén vinculados a ellos,
representando un tipo especial de contingencia que no se ajusta a una relación causal definida por leyes. Esto sugiere que la sincronicidad, o los arquetipos, actúan como elementos constitutivos del mundo, ofreciendo un modelo de probabilidad psíquica que refleja los eventos instintivos. En última instancia, lo contingente, aunque pueda parecer sin forma desde una perspectiva intelectual, se manifiesta a través de la introspección psíquica como un tipo o imagen que abarca no solo las equivalencias psíquicas sino también las psicofísicas. Desvestir el lenguaje conceptual de su vibrante tonalidad causal resulta un reto. Así, el término underlying, que yace por debajo, aunque cargado de una esencia causal, no alude a una causalidad per se, sino más bien a una cualidad inherente, a una eventualidad ineludible que simplemente es como es. La notable correspondencia o paralelismo entre un estado mental y otro físico, sin una conexión causal directa entre ambos, sugiere que estamos ante una forma de organización sin causa, una ordenación acausal. Surge entonces la pregunta, ¿es posible o incluso necesario expandir nuestra definición de sincronicidad, que se refiere a la correspondencia entre procesos psíquicos y físicos? Esta necesidad parece evidente al considerar una visión más amplia de la sincronicidad como una ordenación acausal. Bajo esta categoría se engloban los actos de creación, los factores innatos como las propiedades de los números naturales, las discontinuidades en la física moderna, entre otros. Por lo tanto, deberíamos incluir en nuestra concepción ampliada fenómenos constantes y replicables experimentalmente, aunque esto parezca contradecir la esencia de los fenómenos típicamente asociados con la sincronicidad en su forma más estricta. Estos últimos, en su mayoría, son casos únicos y no replicables en el laboratorio. Sin embargo, esto no es del todo cierto, como demuestran los experimentos de Rine y otros estudios con personas dotadas de clarividencia. Estos casos prueban que, incluso en situaciones únicas sin una medida común, existen ciertas regularidades y, por ende, factores constantes, lo que nos lleva a concluir que nuestra definición más estricta de sincronicidad quizás sea demasiado limitada y necesite ser ampliada. Personalmente, estoy inclinado a creer que la sincronicidad, en su sentido estricto, es solo un caso particular de una ordenación acausal más general, la equivalencia entre procesos psíquicos y físicos donde el observador tiene la suerte de identificar el elemento de comparación. No obstante, al reconocer la base arquetípica, surge la tentación de interpretar los procesos psíquicos y físicos independientes como un efecto, causal, del arquetipo, ignorando su naturaleza contingente. Este riesgo se mitiga al considerar la sincronicidad como un caso particular de ordenación acausal más amplia, evitando así la multiplicación innecesaria de nuestros principios explicativos. El arquetipo, siendo una forma de organización psíquica a priori introspectivamente reconocible, cuando se le asocia a un proceso sincronístico externo, se integra en el mismo esquema básico, es decir, también está ordenado. Esta forma de organización se distingue de las propiedades de los números naturales o las discontinuidades físicas, que son eternas y regulares, mientras que las organizaciones psíquicas son actos de creación en el tiempo. Por esto, he enfatizado el factor tiempo como distintivo de estos fenómenos, a los que he denominado sincronísticos. El descubrimiento contemporáneo de las discontinuidades, por ejemplo, la cuantificación de la energía, la desintegración del radio, etc., ha desplazado la dominancia de la causalidad y su tríada de principios. Lo que se ha perdido pertenecía antiguamente al dominio de la correspondencia y la simpatía, conceptos que alcanzaron su apogeo con la idea de la armonía preestablecida de Leibniz. Schopenhauer, por falta de conocimiento empírico sobre la correspondencia, no percibió la futilidad de su intento por explicarla causalmente. Hoy, gracias a los experimentos de percepción extrasensorial, ESP, contamos con un voluminoso corpus de evidencia empírica. La fiabilidad de estos estudios se ilustra por el hecho de que los experimentos de ESP llevados a cabo por S.G. Soal y K. M. Goldney presentan una probabilidad de 1,1035, equivalente al número de moléculas en 250.000 toneladas de agua, un nivel de certeza raramente alcanzado en las ciencias naturales. El escepticismo excesivo hacia la ESP.
carece de justificación. La principal causa de este escepticismo es, lamentablemente, la ignorancia, compañera inevitable de la especialización, que limita y oscurece la perspectiva de los estudios especializados de la manera más indeseable. No es raro descubrir que lo que se tilda de superstición posee un fundamento de verdad digno de exploración. Además, es posible que el significado mágico original de la palabra deseo, aún presente en términos como varita de los deseos, que denotan no solo anhelo sino también una acción mágica, y la creencia tradicional en la eficacia de la oración, se basen en la experiencia de fenómenos sincronísticos concomitantes. La sincronicidad no es más enigmática ni extraordinaria que las discontinuidades observadas en la física. La convicción arraigada en la omnipotencia de la causalidad es lo que nos plantea obstáculos intelectuales y nos lleva a considerar inverosímil la existencia de eventos sin causa o su eventual ocurrencia. Sin embargo, si tales eventos suceden, debemos verlos como actos de creación, como la manifestación continua de un patrón eterno que se repite con regularidad y que no emerge de ningún precedente conocido. No obstante, es crucial no caer en el error de catalogar todo suceso cuya causa nos es desconocida como casual. Esto solo se justifica cuando la causa es, de hecho, inconcebible. Pero la posibilidad misma de concebir una causa requiere de una evaluación crítica exhaustiva. Si el átomo hubiera cumplido con las expectativas de las antiguas concepciones filosóficas, su división sería inimaginable. Sin embargo, una vez demostrado que es cuantificable, la posibilidad de su fisión se hace indudable. Las coincidencias significativas pueden ser vistas como meras casualidades, pero a medida que se acumulan y su correspondencia se vuelve más precisa y abundante, su probabilidad disminuye dramáticamente, haciéndolas extraordinariamente raras hasta el punto de que ya no pueden ser vistas simplemente como azar. En ausencia de una explicación causal, deben ser entendidas como configuraciones significativas. Como he mencionado antes, su inexplicabilidad no radica en que la causa sea desconocida, sino en que la causa es inimaginable en términos intelectuales. Esto se evidencia especialmente cuando el espacio y el tiempo pierden su relevancia o se vuelven relativos, ya que bajo tales condiciones, una causalidad que depende de la existencia continua de espacio y tiempo se torna inconcebible. Por estas razones, considero esencial añadir a las nociones de espacio, tiempo y causalidad una categoría que nos permita comprender los fenómenos sincronísticos no solo como un tipo especial de eventos naturales, sino también contemplar lo contingente tanto como un elemento universal eterno como la suma de incontables actos individuales de creación que tienen lugar en el tiempo. 5. Resumen. He recibido comentarios de que a varios lectores les resulta complejo seguir mis argumentos. Las nociones de acausalidad y sincronicidad, así como el experimento astrológico, parecen ser especialmente difíciles de entender. Por ello, quiero proporcionar algunas aclaraciones adicionales para resumir estos tres conceptos. 1. Acausalidad. Si las leyes naturales fuesen verdades absolutas, entonces, lógicamente, no existirían procesos que se desviaran de ellas. 2. Sincronicidad. A pesar de haberlo advertido antes, observo que algunos críticos han confundido este término con sincronismo. Por sincronicidad, me refiero a la ocurrencia de coincidencias temporales significativas que pueden presentarse de tres maneras. A. La coincidencia entre un estado psíquico y su proceso objetivo correspondiente, sucediendo ambos de forma simultánea. B. La coincidencia de un estado psíquico subjetivo con un fantasma, sueño o visión, que luego se manifiesta como un reflejo más o menos preciso de un evento sincronístico objetivo que ocurre de manera más o menos simultánea, aunque a distancia. C. Lo mismo que el anterior, excepto que el evento percibido ocurre en el futuro y está representado en el presente únicamente por un fantasma que se corresponde con él. Mientras que en el primer caso un suceso objetivo coincide con un contenido subjetivo, en los otros dos casos la sincronicidad solo puede verificarse a posteriori, aunque el evento sincronístico en sí está constituido por la coincidencia de un estado psíquico neutro con un fantasma, sueño o visión. 3. El experimento astrológico. Este estudio reveló que,
al clasificar al azar 3 grupos de horóscopos, se observó una mayor incidencia en 3 conjunciones lunares específicas. Aunque la probabilidad de obtener tales resultados por casualidad es de 1 de enero de 1500, esto no es tan significativo como para esperar una repetición en un segundo grupo, donde la probabilidad disminuye a 1 en 22.500. Tal repetición se consideraría altamente improbable. Si ocurre una tercera vez, podríamos inferir la presencia de un fenómeno de sincronicidad, con una probabilidad elevada a 1 en 2.5 millones. Fin.